quería cantar cucú. Los primeros rayos del día despertaron a Tayula, la cuclilla. Abrió los ojos, batió las alas e inspiró profundamente. Luego, como había hecho durante toda su vida, entonó su canción de buenos días. Cucú, cucú, cantó alegremente desde su árbol. Después, emprendió el vuelo para dedicarse a la tarea matinal de extraer un gusano del suelo para desayunar. Al hacerlo, percibió que una nueva ardilla se había mudado al barrio. Tayula observó cómo la ardilla enterraba una nuez en un agujero que había cavado bajo el árbol. De repente, al darse cuenta de que le estaba observando de cerca, la ardilla levantó la vista y cuando vio a Tayula, sintió la necesidad de dar una explicación. Estoy enterrando esta nuez para tener provisiones en invierno, dijo. Tayula replicó con la única manera que sabía. Cucú, cucú. La ardilla pareció molesta. Todas las ardillas hacemos lo mismo, dijo a la defensiva. Me parece que eres demasiado criticona para llamarme cucú. Y con un irritado movimiento de cola trepó a un árbol a toda velocidad. Tayula se sentó un momento aturdida. Era la primera vez en su vida que alguien le decía que su pequeño canto era criticón. Al meditar sobre esto, Tayula se dio cuenta de que, dijeran lo que dijeran, ella siempre contestaría, y admitió que, sin duda, aquello sonaba como un insulto. De repente, aquel canto que siempre había sido del agrado de Tayula ya no le gustaba. A medida que fue transcurriendo el día, más se criticaba a sí misma y menos se gustaba. Cuando llegó la noche, su autoestima estaba por los suelos. ¿Por qué desde que nació solo era capaz de entonar un canto tan estúpido como cucú? Se preguntaba. En ese mismo instante tomó una decisión. Nunca más volvería a decir cucú. Contempló su reflejo en la charca de agua y se dijo. Mi canto de cucú no es bello en lo absoluto. Si vuelvo a decir cucú, será porque me veo en la obligación de hacerlo. A la mañana siguiente, al despertar y por la fuerza de costumbre, estuvo a punto de decir cucú. Se lo tragó. Luego se sentó un momento bastante acongojada. No tenía nada que cantarle al sol matinal. Finalmente, decidió volar para cazar su gusano del desayuno. Pero como ahora toda su rutina había sido alterada, no digirió nada bien el gusano. Mientras eructaba, se dio cuenta de que no podía pasar el resto de su vida sin decir algo. Necesitaba algún tipo de canto de pájaro, puesto que ella era un pájaro. Entonces, de repente, tuvo una idea maravillosa. Oiría a los demás pájaros, y si el canto de alguno de ellos era de su agrado, lo haría suyo. Este pensamiento la hizo inmensamente feliz y emprendió el vuelo para iniciar su investigación. Primero encontró a un búho bebé en un bosque cercano. Al oír la historia de Tayula, el búho bebé le dijo que realmente la comprendía, porque, al igual que Tayula, él había tenido problemas a causa del canto con el que le había dado nacer. Durante mucho tiempo se había resistido a decir pero el le resultaba natural porque tenía un significado especial para él. Tayula intentó decir pero su garganta no era tan ancha como la del bebé búho, ni tampoco su pico. El sonido que emitió fue gu, 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 cantó. Este sonido no le gustaba demasiado, pues parecía bastante tonto, pero aún le parecía más tonto el hecho de que pudiera llamar pájaro gu, gu, pero en cierto modo eso tenía menos dignidad que ser llamado un pájaro cucú. Después de este encuentro, Tayula entrevistó a otros pájaros, incluido un cuervo, un arrendajo azul, un ruiseñor y muchos otros, hasta que al final se encontró con un chotacabras, cuya voz estaba en su máximo esplendor ese día. Tayula se sintió fascinada por el canto del chotacabras e intentó imitarlo varias veces. Sin embargo, la forma de su pico era un inconveniente. La primera parte le salió bien, pero la segunda fue un desastre. Después de hablar y cantar con otros pájaros durante varias semanas, se sentó en un arce, exhausta y deprimida. Sin embargo, seguía decidida a encontrar un canto hermoso que pudiera ser propio, incluso aunque tuviera que volar por el mundo entero. Este pensamiento le emocionó. Decidido, volaría por el mundo entero y encontraría exactamente el canto adecuado. Su primera escala fue Londres. Ahí, Tayula conoció a un ruiseñor y escuchó con gran respeto y asombro la belleza de su canto. Al final de la interpretación del ruiseñor, Tayula le dijo lo maravillosamente bien que cantaba. El ruiseñor le dio las gracias educadamente y añadió que a la mayoría de las personas le gustaba el canto de un ruiseñor. De hecho,
Durante la Segunda Guerra Mundial se había escrito una canción sobre él llamada El Ruiseñor canta en Barclay Square. Tayula estaba muy impresionada. Nunca antes había conocido a un pájaro que tuviese títulos de crédito, de modo que intentó imitar el canto de un ruiseñor, pero no le salía tan hermoso. El ruiseñor había estado practicando esta canción desde que nació, y Tayula sabía que aunque estuviera entrenándose hasta el momento de abandonar este planeta, nunca conseguiría hacer realmente suyo este canto. De manera que se alejó volando para encontrar otros pájaros cuyas canciones fuesen más adecuadas para ella. En las Islas Canarias, pió con los canarios. En África, chilló con los loros. Y de regreso a los Estados Unidos, cantó con las golondrinas. Sin embargo, ni uno de estos cantos de los otros pájaros encajaba realmente con ella. Ya consideraba la posibilidad de permanecer en silencio durante el resto de su vida, cuando, un día, aterrizó en la rama de un olmo en California del Sur. Empezó a hablar con un pájaro que había a su lado. Se trataba de un pájaro carpintero de pecho rojo. Le explicó al pájaro carpintero cuál era su situación, y este fue enormemente comprensivo. Cantó para Tayula. Ella le dio las gracias y dijo que aunque su canto era hermoso, no resultaba exactamente el más apropiado para ella. El pájaro carpintero, que había viajado por todo el mundo, le habló a Tayula acerca de un pájaro del que había oído en Australia. Se llamaba Abelira. Este pájaro podía imitar a todas las criaturas vivientes, e incluso a los artefactos mecánicos. Tayula no podía creer lo que acababa de oír. Tayula esperó el siguiente viento de cola para volar hasta Australia, en busca de la abelira. Tayula explicó su difícil situación a una hermosa abelira de tonos marrones que abría las plumas blancas de su cola en abanico para que se expandieran sobre él como una glorieta. Tras escuchar la historia de Tayula, el abelira le ofreció una serie de imitaciones perfectas. Aulló como una hiena, gruñó como un lobo vengativo y luego, de una forma increíble, imitó el encendido de un motor de un Fiat que había estado aparcado bajo el árbol en el que charlaban. Tayula estaba tan impresionada que no fue capaz de pronunciar una palabra, y cuando el abelira imitó el rugido de un avión que había pasado sobre sus cabezas, Tayula cayó en la desesperación. Le dijo a la abelira que ella jamás podría alcanzar tanta perfección en sus cantos de pájaro. El abelira, conmovida por la desesperación de Tayula, le confesó algo que nunca le había dicho a otro pájaro. Era muy desgraciada con su vida. Ni uno solo de sus cantos era propio. Solo se trataba de imitaciones, ni tan siquiera un cucú. No sabía si lo natural de ella era el aullido de una hiena, el gruñido de un lobo, el motor de un Fiat o el rugido de un avión. No tengo identidad, dijo la abelira. Le confesó que sería muy feliz con un sencillo cucú, porque de esa manera sabría al menos qué pájaro era. Pero es que ese pájaro es tan criticón, dijo Tayula. El abelira respondió con sabiduría. si no tienes intención de criticar, cuando dices cucú, puedes considerarlo real una crítica. La crítica, prosiguió el abelira, está en los oídos de quien escucha, de manera que el problema es el que escucha, no tuyo. Tayula nunca lo había visto desde esa perspectiva, por lo que quedó muy pensativa. Además, dijo el abelira, quizá a esa ardilla no le gustará tu canto, pero hay muchos otros a los que sí les gusta. Tayula pareció sorprendida. ¿De quiénes me estás hablando? Te lo enseñaré, replicó el abelira. Dicho esto, inició el vuelo. Tayula la siguió. El abelira aterrizó en el alféizar de la ventana de una casa cercana. Tayula se posó junto a ella. Mira adentro, ordenó el abelira. Tayula obedeció. No veo nada. El abelira señaló con una ala. Ese reloj, en la pared del fondo. Ya he visto relojes en otras ocasiones, dijo Tayula. Pero no como este, replicó el abelira. En ese momento, el reloj dio las 12, y, ante el más absoluto asombro de Tayula, un cuclillo de madera salió de un salto de una ventanita en la parte superior del reloj. Dijo cucú 12 veces, y luego volvió a entrar dando otro. «Este pájaro de madera está entonando mi canción», exclamó Tayula. Exacto, dijo el abelira, y añadió, eso significa que a los seres humanos les gusta tu canto. ¿Cuántos como estos relojes crees que hay? preguntó Tayula. Bueno, contestó el abelira, a los seres humanos les gusta copiar las cosas, de modo que debe de haber miles de relojes como este en el mundo. ¿Esto quiere decir que hay miles de pájaros de madera que me imitan? dijo Tayula, ahuecando las plumas orgullosa.
Así es. replicó el ave lira. He estado por ahí y nunca he visto un reloj en el que saliese un chotacabras, un ruiseñor o una ave lira de una ventanita superior y cantase su canción. Tayula permaneció en silencio durante un largo rato, intentando asimilar esto. De repente, comprendió la verdad. Había volado por el mundo entero. Había estado intentando ser otro pájaro, cuando en realidad siempre había sido hermosa tal cual era. Entonces, se dio cuenta de que el canto que le había sido dado era el más hermoso de todos los cantos de pájaro, por la sencilla razón de que era suyo.